Hola, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a saludar a todos ustedes. En esta ocasión, para compartir el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias correspondientes al magisterio boliviano y también a el personal administrativo del sistema educativo plurinacional. Es en ese sentido, vamos a arrancar con esta exposición para poder dilucidar cada uno de esos aspectos que conciernen a lo que es el reglamento. Sabemos muy bien que algunas acciones, algunas infracciones en el actuar docente y administrativo son sancionados bajo este reglamento. Pero ojo, dijimos infracciones, ya que sin embargo, ya los casos penales, aquellas acciones que son tipificados como delitos, esas ya son ventilados en la jurisdicción penal y no así por este reglamento que vamos a desarrollar hoy día. Para ese efecto, vamos a presentar este trabajo que lo hemos desarrollado con mucho agrado para todos ustedes. Reglamento de faltas y sanciones disciplinarias correspondientes al ámbito educativo, correspondientes al magisterio, también al personal administrativo, ¿no? Y al personal de lo que es el CEP. Es importante recalcar que este reglamento de faltas y sanciones disciplinarias ha sido instituida a través de una resolución suprema, la 212414. Es importante tener presente esta resolución de fecha 21 de abril de 1993, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. Esta resolución suprema instituye, ¿no?, la implementación de este reglamento, debido a que el reglamento anterior, aprobado el año 90 en el mes de septiembre, carecía de ciertos aspectos o en muchos de sus aspectos ya estaban también obsoletos. Es por eso que durante este gobierno se ve la necesidad de modificar, actualizar este instrumento jurídico. Por tanto, este reglamento de faltas y sanciones disciplinarias se constituye en un instrumento jurídico que va a normar, que va a poner las reglas, que va a marcar la cancha, si quieren, en el ámbito disciplinario, estableciendo sus faltas y también estableciendo sus sanciones y finalmente el procedimiento, cómo se debe proceder frente a una falta, cuáles son los actuados procesales que se debe seguir, ¿no? En ese sentido, este reglamento categoriza las faltas. Ya más adelante vamos a ver que no todas las faltas son iguales, sino se diferencian las faltas de leves, graves y muy graves. Asimismo, regula las sanciones. Este reglamento regula las sanciones. ¿Qué sanciones se va a aplicar ante la acción u omisión de una falta leve? ¿Qué sanción se va a aplicar cuando uno comete una falta grave y una falta muy grave? Asimismo, este reglamento, dijimos, establece la organización de los tribunales. Nos indica dónde se van a establecer los tribunales. ¿Qué tipos de tribunales va a existir?
Ya más adelante veremos, ¿no?, que hay dos tipos de tribunales: el Tribunal Nacional y los tribunales departamentales, que están en las capitales de cada departamento. Asimismo, regula ese proceso disciplinario. No dijimos, establece las bases, establece el camino, el procedimiento de cómo va a ser ese proceso sancionatorio cuando uno de sus miembros, a la cual se dirige este reglamento, ha cometido una falta disciplinaria. Claro, recalcamos, hay algunas acciones que ya no son tipificados como falta, sino ya son tipificados como un delito. Estas no son ventilados bajo la cobertura de este reglamento. Esas acciones son ventiladas bajo la cobertura del Código Penal y el Código Procesal Penal, y en las instancias correspondientes, ante la autoridad jurisdiccional pertinente, ¿no?, que será un juez o un tribunal en materia penal. Es importante también recalcar de qué entendemos o qué es una resolución suprema. En algunos de los videos que hemos planteado, hemos establecido la famosa pirámide de Kelsen, en la cual hemos establecido la jerarquía normativa, ¿verdad? Esta jerarquía normativa establece de que no todas las normas tienen la misma jerarquía, valga la redundancia. Existen normas de mayor jerarquía y otras de repente de menor jerarquía. La norma de mayor jerarquía, de acuerdo a esa pirámide, es la Constitución Política del Estado. Y el artículo 410 de la Constitución Política del Estado lo establece así, ¿no?, la jerarquía normativa. El artículo 410 de nuestro texto constitucional nos indica de que la Constitución goza de supremacía frente a las demás normas. Conjuntamente, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y por debajo están las leyes, por debajo están los decretos supremos, el decreto presidencial, las resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. Y una de las normas que está por debajo, ¿no?, en esa pirámide de jerarquización normativa, está la resolución suprema. ¿De qué se diferencia una resolución suprema frente a un decreto supremo, por ejemplo? La resolución suprema es una decisión ya de carácter específico, ¿no? O sea, está enfocada a una determinada área. Esa es una de las importantes características. Como en este caso, miren, carácter específico. ¿Para quién va direccionado este reglamento o esta resolución? Para el ámbito de la educación. Para los actores de la educación, docentes, personal administrativo. ¿Les servirá para un obrero? No. Por eso es de carácter específico. Ahora, ¿quiénes lo establecen esta resolución suprema? Es rubricada por el presidente del Estado, como podemos ver hace ratos, Jaime Paz Zamora, y refrendada por uno o más ministros, a cuyo ámbito de competencia corresponda. En este caso, solo un ministro. ¿Por qué? Porque ese es el ministro del ramo. Bueno, en todo caso, la ministra es la que firma, ¿no? La ministra en entonces, Emma Navajas de Alandia, ministra de Educación y Culturas, es la que firma esta resolución suprema conjuntamente con el presidente Jaime Paz Zamora. Por tanto, se constituye en una resolución suprema, justamente la resolución suprema 21-24-14, que reza de la fecha 21 de abril
del año 1993. Son datos que debemos tener en la memoria, queridos colegas, puesto que sirven bastante para rendir el ascenso de categoría. Ahora diferenciaremos qué es un delito y qué es una falta. ¿Ya? ¿Se recuerdan al empezar el taller? Habíamos indicado de que ciertas acciones o ciertas omisiones no son consideradas como falta, ¿ya? No son consideradas como una infracción a este reglamento. Más al contrario, ya es considerado como un delito, les decía, ¿verdad? Entonces, con estos conceptos vamos a diferenciar el concepto de delito y el concepto de falta. A ver, ¿qué se entiende por delito? Por delito entendemos a aquellas infracciones a la ley, ¿no? A la que está establecida, a la que establece el Código Penal, de modo grave, ¿ya? Son infracciones a la ley de modo grave, de tal manera que involucra la acción de la justicia penal con la intervención de la policía como un ente investigador y coadyuvador en la investigación, Ministerio Público como el director funcional de la investigación y los jueces y tribunales en materia penal. Ahora hay un detalle. Es considerado también delito todas aquellas acciones que están consagradas en el Código Penal y emiten su posterior sanción. Todas esas acciones son delitos. Y todas las acciones que no están consagradas en el Código Penal no constituyen delitos. Entonces, delitos son esas infracciones graves a la ley, las cuales están consagradas en el Código Penal, están establecidas como un delito y están establecidas como una sanción. En ese sentido, este tipo de acciones u omisiones amerita, ¿no? Amerita la acción de la justicia penal con la intervención de distintos actores, ya no con los actores que hemos mencionado hace rato, los tribunales disciplinarios, no, sino otro tipo de actores. Está ahí la policía, hemos dicho como un agente investigador, está con sus brazos operativos, ¿no? El ITCUP, el IDIF, el Ministerio Público, ya lo que conocemos con el nombre de la Fiscalía, ¿no? Que asume el cargo de director funcional de la investigación. Y finalmente los jueces y tribunales en materia penal son los que al final resuelven el conflicto y determinan si es culpable o no, ¿no? Por tanto, sancionando o liberando, ¿no? Entonces, esa es la administración, ese es el procedimiento cuando nos enfrentamos frente a una acción u omisión que constituye un delito. Ahora veremos qué es una falta. ¿Qué se entiende por falta? Las faltas son infracciones a la ley de menor gravedad. O sea, son pequeñas infracciones, ¿ya? Obviamente hay otro detalle. Hemos dicho hace ratos, todo aquello que no está registrado en el Código Penal como un delito, por tanto, se constituiría en una falta, ¿no? En una falta, que es una infracción leve, que es una infracción menor, de menor gravedad a la ley. Por tanto, su sanción no va a ser tan fuerte como en el caso de un delito. En el caso de un delito, en la mayoría de los casos, su sanción es con la privación de libertad. En cambio, en una falta puede existir diferentes sanciones, desde sanciones pecuniarias, traslado de lugar de trabajo, suspensión temporal sin goce de haberes, ¿no? Cumplimiento de tal acción, etcétera, etcétera. Estas faltas pueden ser por las siguientes acciones. A ver, pueden ser de dos tipos, ¿no? La falta voluntaria, o sea, la infracción voluntaria de la ley, ya, ordenanza o reglamento.
simplemente no me ha dado la gana de cumplir, ¿no? Me está diciendo el reglamento que debo hacer esto, pero no he cumplido. En un ejemplo podemos mencionar, a ver, director lanza un circular o un comunicado, una orden de servicio, ¿no? Que es el término propio para el ámbito educativo, en la cual indica, ¿no? La fecha fatal para la presentación de cuadernos pedagógicos, presentación de informes, notas, balances, etcétera, etcétera, correspondientes a la finalización del primer trimestre. Simplemente a uno no le ha, bueno, no lo diremos tanto así, ¿no? Suena fuerte, hasta desmedido decir no le ha dado la gana, pero no ha presentado. Ya, X situación. Una infracción voluntaria. Ya no presentó. Por tanto, ha incurrido en una falta. Vendrá su sanción. Ese es uno de los tipos de falta. La segunda es la falta culposa. ¿Ya? Culposa. No hay voluntad. No hay lo llamaremos así, premeditación. No hay dolo, si quieren. No hay intención. Pero sí existen estas categorías. Existe imprudencia, existe negligencia o existe inobservancia a la norma. Ah, eso es una falta de carácter culposo, ¿no? Por ejemplo, está ahí el docente, pero en el curso sale sin dejar de repente ningún trabajo para que estén de repente ocupados los estudiantes, sale unos minutos a dirección a presentar, qué sé yo, un informe o a consultar. Mientras tanto, aquí los estudiantes hacen desmanes en el aula y como producto de eso se produce una gresca, una pelea entre dos muchachos. Esta gresca tiene consecuencias, bueno, no diremos tan fatales, pero sí, ¿no? La agresión lo bajó, qué sé yo, sangre de su nariz, ¿no? Pero alguien diría, no, ya, vamos a dirección. ¿Qué ha pasado acá? Director dice, ¿qué pasó? No, ellos dos se pelearon. De repente el docente puede decir, no, pero director, ¿acaso yo le he pegado? Yo no le he pegado. Yo no he hecho ninguna acción. Yo tampoco he dado la orden de peléense. ¿No ve? Agárrense, rómpanse la nariz. No he dado. Pero sí hay acá una imprudencia. Estamos trabajando con estudiantes y en cualquier momento, si es que no los tenemos entretenidos, más aún cuando salimos a hacer de repente alguna diligencia, alguna consulta a dirección o ¿no? Una pequeña salida, ¿no? De unos 5 minutos, debemos tenerlos ocupados, ¿no? Instruidos. Pero acá el docente se sale sin indicar, sin dar ninguna instrucción, ¿no? A eso vamos a llamar de repente imprudencia. Ha sido imprudente o ha sido negligente, ¿no? O ha pecado de inobservancia, porque la norma es bien clarita, dice, ¿no? El docente es responsable de las acciones que ocurren en el aula mientras está en su función de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la falta por culpa. Entonces, cualquiera de estas dos, ya que sean infracciones de menor gravedad, entonces son considerados como falta. Y miren, este último, ya, o sea, esto de la falta, sí es ventilado y sancionado bajo la cobertura de este reglamento que estamos en exposición en estos momentos. Estructura de este reglamento. Este reglamento, ya aprobado en el mes de abril del año 93, que reza con el número 21-24-14, está dividido en 8 capítulos. Tiene 29 artículos. El capítulo 1 nos habla, o capítulo primero nos habla, del campo de las aplicaciones, o sea, ¿a quiénes va dirigido este reglamento? Y también las excepciones. El capítulo segundo nos habla de las garantías procesales. ¿De qué tipo de garantías procesales están, o qué tipo de garantías están garantizadas? Valga la redundancia. ¿A quienes se los va de repente a acusar o a quienes se los va a aplicar este reglamento? ¿Qué tipos de garantías tienen? Y eso nos establece el capítulo segundo. Capítulo tercero, ahí sí es importante, eso es de repente el meollo de este reglamento, donde ya categorizan las faltas e infracciones disciplinarias. Ahí vamos a ver que se categorizan en graves, perdón, en leves, graves y muy graves. Capítulo cuarto,
de las sanciones, también es parte del meollo, y ahí establece, dice, ¿no? Si ha incumplido, ¿no? O ha incurrido en una falta grave, ¿cuál es la sanción? Si ha incurrido en una falta leve, ¿cuál es su sanción? ¿No? Ahí nos establece, ya vamos a empezar a desarrollar enseguida. Capítulo quinto, la organización de los tribunales. ¿Cómo se integran, cómo se componen los tribunales disciplinarios? ¿Ya dónde se integran, quiénes la integran? Capítulo sexto, del proceso disciplinario. ¿Cuáles son los plazos procesales? ¿Cuáles son las acciones, los actuados procesales que se debe realizar cuando se identifica, ya que en algún docente o personal administrativo incurre en una falta? ¿Ya? Capítulo sexto, del proceso disciplinario. Eso ya hemos indicado, ¿no? Capítulo séptimo, recursos de apelación y revisión. Sabemos siempre hay el término de impugnación, ¿verdad? Emiten un fallo, siempre tiene que existir, ¿no? Una instancia de impugnación. Ya eso es una garantía procesal que establece la misma Constitución, el mismo Código Procesal Penal y distintos tratados y convenios internacionales en materia de derecho penal. Ya, o sea, un juzgamiento en primera instancia normalmente no puede tener la calidad de cosa juzgada. Siempre tiene que haber una especie de tribunal revisor, ¿ya? O tribunal de apelación. Y justamente tenemos, esto no va a ser la excepción. Existe acá, bajo la cobertura de este reglamento, también existe un tribunal que tiene esa categoría de tribunal revisor o, si quieren, tribunal de segunda instancia. ¿Ya? Así como en la justicia ordinaria, ¿no? De repente alguna vez les pasó a alguno de ustedes entrar en un proceso ordinario, ¿no? Ya sea en materia civil, penal. El juez de primera instancia, ¿no? Emite una sentencia, ¿no? Emite una sentencia, puede ser esa sentencia sancionatoria o una sentencia absolutoria, ¿no? Etcétera, etcétera. En ese sentido, esta sentencia de primera instancia puede ser, ya puede ser apelada, ¿no? Puede ser apelada a un tribunal de segunda instancia, ¿no? Que es la sala penal, bueno, sala penal o sala civil, ¿no? La sala departamental, ¿no? Puede ser apelada para su revisión. Inclusive, ¿no? Esta sala, hemos dicho, el juez de primera instancia emite sentencia. Y la sala ya departamental, ya sea en materia penal, ¿no? Los vocales, emiten ya una especie igual de sentencia que se llama autos de vista, ¿no? Este auto de vista puede ratificar o puede revocar esa sentencia de primera instancia. Aún así, ¿no? Existe todavía otra instancia más, ¿no? Que es la famosa apelación o recurso de alzada, ¿ya? O también conocido como el recurso de casación, ¿no? Que es ya al tribunal, eh, ¿cómo se llama esto? A Sucre, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que tú te vas dirigido ahí, ¿ya? Y sigues todavía pidiendo, ¿no? Sigues interponiendo un recurso. ¿Para qué? Para que sea revisado, o sea, cuando tú consideras que es injusto, ¿no? Esa sentencia o ese auto de vista, tienes todavía otra instancia de apelación, ¿no? Y ya esta sí es la última, ¿no? El de Sucre es la última, donde emite un auto supremo. Y ese auto supremo debe ser ejecutoriado y ya adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿no? Aún todavía, ¿no? En materia de revisiones, existe todavía un recurso excepcional, ¿no? Se llama el recurso extraordinario de revisión de sentencia, ¿no? Pero eso ya tiene otros requisitos muy particulares para su aplicación, ¿no? Entonces, ningún proceso en primera instancia adquiere la calidad de cosa juzgada, al menos en este caso no, hay un tribunal revisor, ¿no? Por eso justamente el capítulo séptimo ya nos presenta los recursos de apelación y de revisión, ante quién se interpone, cuánto tiempo tenemos para interponer, etcétera, etcétera. Y finalmente, el capítulo octavo, la parte ejecutoria, ¿no? ¿Quién ejecuta esos fallos disciplinarios? ¿No? Y nos establece este capítulo ese extremo. Entraremos entonces en el abordaje del capítulo primero del campo de la aplicación y las excepciones. Artículo 1, imputabilidad. Aquí
quiénes va esta cobertura del reglamento? ¿A quiénes cubre? ¿Quiénes pueden acogerse, no sancionarse o sancionar bajo esta estructura? Acá nos dice, el presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional. Y justamente los artículos 20 y 21, ya del reglamento del escalafón nacional, nos reza, ¿no? Y nos indica, claro, algunos aspectos ya están un poquito obsoletos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 20 nos indica, la escala jerárquica docente comprende los siguientes rangos. Director general de educación, ¿no? Sigue existiendo. Directores nacionales de educación, que a la fecha ya no existe, ¿no? Director de institutos de investigaciones pedagógicas, directores de normales, miren, ¿no? Hoy en día serían las escuelas superiores de formación de maestros, directores de institutos superiores, secretario general de las direcciones generales, jefe de distrito o de zona escolar, actualmente sería lo que es el director distrital, ¿ya? Jefes de sección de institutos de investigaciones pedagógicas, profesores de normales, urbanas e institutos superiores, inspectores de distrito, ¿no? Antes había los supervisores de distrito y ahora serían los técnicos, ¿no? O de zona, ayudantes, técnicos de instituto de investigaciones, directores de establecimientos educativos, ¿no? Vamos ya ingresando a lo que es nuestra realidad, profesores y maestros de colegio y escuelas urbanas, profesores ayudantes, profesores de escuelas nocturnas y alfabetización, ¿no? Eso nos establece el artículo 20 del reglamento del escalafón. Por tanto, va dirigido, ya, o sea, están bajo esta cobertura las personas o las autoridades o los funcionarios que acabamos de dar lectura, ¿no? El artículo 21 también indica la escala jerárquica administrativa, ¿no? De la parte administrativa, comprende los siguientes rangos. Oficial mayor del Ministerio de Educación, jefes de departamentos del Ministerio de Educación, jefes de sección del Ministerio de Educación, ¿no? La parte administrativa, secretarias de los departamentos del Ministerio, secretarios y ayudantes de la sección del Ministerio, secretarios, inspectores, regentes habilitados en los colegios, mira, ahí está, ¿no? Secretarios, inspectores, dice, regentes habilitados de institutos, colegios, escuelas habilitadas, de jefaturas de distrito, visitadoras sociales, dactilógrafos, auxiliares de oficina, operadores técnicos, choferes de servicio, miren, porteros, sirvientes y mensajeros. Por tanto, la cobertura de este reglamento va dirigido a estos funcionarios que acabamos de dar lectura, lo cual están consagrados en los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional, ¿no? Y acá también nos indica, así como de los organismos desconcentrados y descentralizados en materia de educación. Artículo número 2, lo que les decía, colegas, hace unos instantes, los delitos ya en el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese código, ¿no? Ya les dije, acá solo sancionan las faltas. ¿Qué entendemos por faltas? Ya lo hemos visto hace rato. Pero, sin embargo, aquellas ya que están catalogadas, ¿no? Aquellas acciones u omisiones que están catalogadas como delitos se sustancian bajo la cobertura del Código Penal y el Código Procedimiento Penal ante las autoridades jurisdiccionales en materia penal. Por tanto, son sancionadas por esa instancia, ¿ya? Correspondiendo, dice la sustanciación mediante el presente reglamento, tan solo aquellas faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11, que enseguida ya vamos a ir abordando, ¿no? Solo esos artículos pueden ser sancionados bajo este procedimiento. Vayamos al capítulo segundo, garantías procesales. 8 garantías procesales establece este presente reglamento. Primero, derecho a la defensa. Una garantía procesal es una garantía procesal que está también consagrada en la Constitución y también dentro de lo que es el Código Penal y el Código del Procedimiento Penal. ¿En qué consiste esta garantía procesal? Que nadie puede ser juzgado sin ser oído, ¿ya? En resumen. O sea, no, antes de juzgarte o cuando te están juzgando, te tienen que escuchar a ti, ya sea a través de ti o ya sea a través de tu abogado defensor. Pero nadie puede ser juzgado, ¿no? Decir, ya, cállese. Listo, no. Usted, por más que sea
valga el término, ¿no? Pescado, si quieren, infraganti, por más, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a defenderse. Y no solo lo dice la Constitución y también la normativa en materia penal, sino también normativa internacional, ¿no? Tratados y convenios en materia de derechos humanos y en materia también del área penal. Ya, por tanto, entonces, cada funcionario tiene derecho a la defensa, a ser oído en el proceso. Ya, no puede ser juzgado. Y ni siquiera, miren, obviamente tiene derecho a guardar silencio, ¿ya? Pero el derecho a guardar silencio, o sea, el que uno se calle, no significa que está admitiendo la culpa. Ya es una garantía procesal que está consagrado acá, ya hemos dicho no solo acá, sino también en la Constitución, sino también en la normativa en materia penal y también la normativa en el marco del derecho internacional. Segunda garantía procesal, prohibición de juzgamiento irregular, ¿ya? ¿Qué significa esto? De que nadie puede ser juzgado, ¿ya? Por un tribunal que haya sido compuesta ese momento o después de que se ha cometido la falta. A ver, me explico. El tribunal que te va a juzgar tiene que estar compuesto antes eh, de la infracción, antes de la incurrencia de la falta. En otras palabras, no hay tribunales especiales. Ya no hay decir, mira, a ver, el señor docente Perico de los Palotes ha cometido esta falta. Ay, ya, no, a este hay que darle duro. Vamos a componer un tribunal. A ver, llamaremos a tal, llamaremos a tal. Ya se ha compuesto el tribunal. Por tanto, Perico va a ser sancionado bajo este tribunal. No, no se puede. Ya no hay tribunales especiales de juzgamiento, sino el tribunal es aquel que está establecido bajo la cobertura de este reglamento. Y en materia también de derecho penal o de derecho procesal penal se conoce como el nombre del juez natural, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el juez natural, o sea, el juez tiene que estar ya, o el juzgamiento, ¿no? Ante una incurrencia de un delito, tiene que estar ya constituido el juez. No puede constituirse el juez o el juzgado de ese rato o después de la, eh, de la, eh, de la incurrencia en ese delito, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos quiere decir también acá es eso, la prohibición de juzgamiento irregular tiene que ser bajo la cobertura de esto. El tercer componente dentro de las garantías procesales es la presunción de inocencia. Esta garantía también está consagrada en lo que es en normativa en materia penal. También es una garantía constitucional y también una garantía que está presente en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia del área penal. ¿Ya? ¿Qué significa la presunción de inocencia? Que se presume que es inocente, ¿ya? Todo ciudadano se presume que es inocente hasta que no se lo compruebe lo contrario. Y cuando se le comprueba lo contrario, o sea, a partir de cuando, digamos, usted le puede decir que es culpable, que es responsable de cierta acción, a partir de la emisión del fallo o la sentencia, ¿no? Fallo en materia orgánica, ya penal orgánica, y sentencia en materia de penal orgánica y fallo de repente en materia disciplinar, ¿no? De un tribunal disciplinario. Y a partir de ahí podemos decir, no, este es el responsable. Pero mientras tanto, mientras dure la investigación, se presume que es inocente. Medidas precautorias. Ya el artículo número 6 establece, ¿no? Que ninguno de los trabajadores, nos indica, en educación podrá ser suspendido o removido del cargo o función que ejerza durante el proceso por faltas disciplinarias. O sea, si tú has cometido faltas disciplinarias, no te pueden remover del cargo, ¿no? Lo que dice. Excepto ya en el inciso A de la tipificación de faltas muy graves, donde se procederá a la suspensión inmediata. Este artículo número 6 ha sido, bueno, no modificado, ya, pero el decreto supremo 1302 y el 1320 establecen la suspensión ya de las funciones sin goce de haberes en ciertas acciones, ya cuando se incurren en delitos, ¿no? Entonces, en esas acciones sí hay suspensión, pero cuando son faltas menores no tiene que haber la suspensión, el proceso se sigue, ¿no? Aunque hay también una resolución ministerial que reza, ¿no? Que dice, en estos casos, como una medida precautoria, ya se lo puede suspender por cierto tiempo,
ya por cierto tiempo, ¿no? Ya pueden ser 15 días, 20 días, o lo que el tribunal vea necesario, ¿no? Para su investigación. Esto, pero como una medida precautoria, pero esta suspensión es todavía con goce de haberes, ¿no? Vamos al capítulo tercero. Ahí está, les decía hace ratos, este es el meollo del asunto donde se establecen las faltas o infracciones disciplinarias, ¿no? Es importante, colegas, meterse esto en nuestro CPU, porque normalmente es pregunta de examen, ¿no? Ahí van a encontrar, ¿no? Las faltas o infracciones de acuerdo a la Resolución Suprema 2114, tanto, se categorizan en, ¿no? Y te la van a confundir, faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, faltas gravísimas, te van, ¿no? Y a veces, ah, no, ¿cuántas eran? Solo tres, colegas, solo tres, ¿ya? Three, Kimsa, solo tres tipos de falta. Faltas leves, graves y muy graves. No hay la falta gravísima, ¿ya? No hay la falta gravísima como suele ocurrir en algunos reglamentos. Ya en algunos reglamentos disciplinarios de otras instancias, de otras instituciones, consagran, por ejemplo, faltas gravísimas, ¿no? Faltas leves, graves, muy graves y gravísimas. Acá no hay la falta gravísima, solo hay las tres, ¿ya? Y recalco, es importante meterse en la memoria esta tipificación de faltas, leves, graves y muy graves. Veamos ahora cuáles son las faltas leves. Suspensión de labores por cumpleaños, agasados a directores y docentes. No se puede suspender, ¿ya? Las actividades por cumpleaños. No, cuidado. Ya, hoy día vamos a suspender, no, a partir de tal periodo vamos a suspender. No se puede suspender, ¿ya? En ese sentido, es sancionado, es considerado como una falta. ¿Cuál será su sanción? Enseguida vamos a ver. Mire, hace rato ponía un ejemplo, ¿ya? De, de que cuando el docente no está, ¿no? Y a veces los estudiantes, ¿no? Hacen desmanes y se ha roto la silla, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente tú no lo has hecho, ya no has roto la silla, pero es producto de tu negligencia, inobservancia, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Entonces, el inciso B nos dice la negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y otros, ¿no? Muebles escolares. También es una falta leve. El desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo, la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos pertinentes en la labor docente, como ser registro, plan de trabajo, listas, datos específicos, programas, libretas, ¿no? Y otros. O la incorrecta e inoportuna presentación del informe, ¿no? Al absolver dudas, consultas y proporcionar datos a las autoridades educativas competentes. Mire, les ponía un ejemplo igual, ¿se recuerdan? Les decía, el director sacó, ¿no? El instructivo, la orden de servicio para presentar tal fecha los siguientes documentos correspondientes al primer trimestre. Pero a Perico de los Palotes no presentó, por tanto ha incurrido en una falta leve. Por tanto, amerita su sanción, que enseguida vamos a ver cuál es la sanción. La indisciplina manifiesta la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, trato descortés y despótico a los dependientes al público, ¿no? Indisciplina manifiesta. ¿Qué me importa? El director ha dicho que, ¿qué me importa? A ver, que me obligue, ¿no? Indisciplina manifiesta. El director indica, no, por favor, van a colaborar. No, no, se va a propósito, ¿no? A sentarse algún docente, no, no colabora en siete. O resistencia a órdenes superiores. El director indica, muy bien, sabe, usted va a hacer esta acción, va a llevar adelante esta acción. No, no lo voy a hacer. Entonces está incurriendo en una falta leve. Consumo de cigarrillos o productos de tabaco en los ambientes escolares, ¿ya? Hoy en día, esto, por ejemplo, tenemos que entender de que, miren, ¿cuántos años ya tiene este reglamento? Ya son casi 30 años, ¿no? Hay que entender también las realidades entonces, ¿no? Donde el consumo de cigarrillos era algo normal, les comento, ¿no? Imagínate hoy en día ni pensar, ni soñar, ¿verdad? ¿No? Que, que un docente esté consumiendo, ya sería obviamente muy mal visto por la sociedad, los padres de familia y más aún por los estudiantes, ¿no? Entonces, hoy en día causaría un alboroto.
Pero se ha colocado esto porque en ese momento, estamos hablando del año 93, donde consumir el cigarrillo era casi una acción normal, ¿no? En algunas oficinas, entonces, pero, ¿no? Han empezado a prohibir en las unidades educativas, ¿ya? Pero recalco, hoy en día, inclusive también por una acción de cuidado del medio ambiente, creo que hay nomás una disciplina en ese aspecto, ¿ya? Pero está ahí igual consagrado, ¿no? Consumo de cigarrillos, por si a alguien se le ocurre. Es una falta leve. Abandono injustificado de funciones, falta leve, ¿no? Hay algunos que ya tengo esta actividad, ya no se va a dar cuenta el director, ¿no? Faltando media hora o faltando una hora, le buscan, ¿no? Y el profe Perico de los Palotes, ¿dónde está? Necesito esto. No parece. A ver, vamos a su aula. Dice que ha salido, no, dice que va a estar en dirección. Bajamos a dirección, no está. O se ha ido. Pero el portero la ha visto, ¿no? No, se ha ido el profesor. Pensé que no tenía clases. A ver, vamos a ver el cuaderno de firma. No ha firmado. O ha firmado con la hora de la salida, pero se fue media hora antes, 40 minutos. Abandono injustificado de función, sancionado. La inasistencia a desfiles, miren, o actos oficiales, cívicos, patrióticos, auspiciados o convocados por la autoridad del RAM. No, la inasistencia a desfiles también es considerado como una falta grave. Utilizar alumnos en mandados particulares o de servicio doméstico, ¿no? Decir, por favor, a ver, no, en provincia, a ver, ¿no? Che, está haciendo a la plaza o está haciendo al pueblo, me lo vas a comprar esto. A veces lo tomaríamos de repente como una acción de cooperación, pero miren, estamos incurriendo en una falta leve. Avanzamos, faltas graves. ¿Qué se considera como faltas graves? La reincidencia voluntaria en las faltas leves. O sea, si vos estás repitiendo una y otra vez tus faltas leves, no, ya no va a ser leve ya, esta va a ser grave, ¿no? A ver, un ejemplo. Si te has faltado en el desfile a ver, acá, por ejemplo, vamos a tener el desfile el 16 de julio, ¿ya? Si has tenido la inasistencia en el desfile del 16 de julio, ya, bueno, te hemos sancionado como una falta leve, ¿no? Bajo la cobertura de este reglamento, y el 6 de agosto te has vuelto a faltar, en el desfile, entonces has reincidido en esa falta leve, pero de repente el otro dirá, pero acá está, dice falta leve, nomás sancióneme con la falta leve. No, es que usted ha reincidido en esa falta leve, por tanto ahora se agrava su falta, ahora ya no es leve, ahora ya es grave, ¿ya? La extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones, che, oye Pepito, tus notas están mal, ya, pero si me lo compras, qué sé yo, ¿no? Este librito o este maletín, ya, te voy a aumentar, vas a aprobar o vas a tener mejores calificaciones. La participación o encubrimiento en la extensión de calificaciones a cambio de sumas de dinero, ¿no? Encubrimiento. Alguien está emitiendo, tú sabías, no has denunciado, o has participado directamente, ¿no? Ya has dado calificaciones, has recibido dinerito, falta grave. Las exacciones a los padres de familia, ¿no? Ucha, su hijo ha sido, no sé, pescado a ver, en esta falta, pero podemos solucionar, me puedo estar callando dependiendo cuánto billetes hay por ahí, ¿verdad? La deserción elevada de alumnos, mire, es importante, colegas, la deserción elevada de alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro. Si en un curso, ¿no? Ya, a veces es normal que uno o dos abandone o no la gestión ya por X o Z situaciones, ya sean económicas, de situación de índole familiar, no, de trabajo. Pero a veces cuando ya en un curso, digamos, de 25 estudiantes, 5 o 7 o más ya están desertando y no quieren ir al colegio, esto ya llama la atención, ¿no? Y peor todavía si se comprueba, ¿no? De que había sido por ineptitud, de que el docente no es tan efectivo, ¿no? Y encima les trata mal, esto puede ser considerado como una falta grave. La organización o asistencia a fiesta con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo, ¿ya? Con uso de bebidas alcohólicas, ¿no? Organización de fiestas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces hay algún agasajo, ¿no? Por ejemplo, el 6 de junio, ¿no? Viene la junta, primero comidita, de repente hasta ahí está bien, pero luego ya vienen a veces bebidas y lo haces en la unidad educativa, esto ya adquiere otra categoría, como falta grave. Inclusive, esto puede ser tipificado como un delito. No nos olvidemos que
gracias a la ley 004, ¿no? La Marcelo Quiroga, se ha incorporado un nuevo tipo penal llamado de uso indebido de bienes del Estado, ¿no? Y la infraestructura, ¿no? Los colegios son considerados como bienes del Estado. Por tanto, si tú le das un mal uso, ¿no? A estos bienes, ya como consumir bebidas o hacer fiesta ahí adentro, se constituiría en un tipo penal. Hay que tener mucho cuidado esto, ¿no? Mucho cuidado siempre. El abandono del lugar de las funciones hasta 5 días en las escuelas urbanas o 7 días en los lugares alejados, sin licencia ni autorización, ¿no? Si una persona ha abandonado sus funciones por más de 5 días, ya se considera como una falta grave, ¿no? Y ya corresponde en el tratamiento que necesita. La venta o uso indebido de material escolar, sanitario, deportivo, de trabajo, ¿no? Venta o uso indebido, ¿no? No se puede, los docentes no estamos autorizados a vender, ¿no? Material escolar, sanitario, deportivo, ¿no? Eso ya es... eh, ¿cómo se llama? Ya son funciones de otro tipo de estamentos, ¿no? Puede ser los padres de familia, si es que deciden ellos tener un uniforme, qué sé yo, ¿no? Ellos, pero los docentes no tenemos que involucrarnos en esta situación. El uso indebido de fondos recaudados por concepto de donativos, funciones beneficencia, cuotas, suscripciones, etcétera, ¿no? Y a veces hay un proyecto, digamos, económico como institución educativa, pero tú le has dado otro destino, ¿no? Indebido, has alzado para otra cosa o para tus beneficios, ¿no? Y ahí ya tiene otra connotación. Por tanto, es considerado también como una falta grave. El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de los maestros o alumnos, siempre que menoscabe la autoridad o a la dignidad del apercibido. ¿Qué significa eso? ¿No? Llamarte la atención en público, ya por más que un docente haya cometido una falta, no puede hacer la llamada de atención un director, ¿no? O la autoridad superior enfrente de todo, no decir, a ver, profesor, usted no vaya, no puede. Toda llamada de atención debe ser siempre en privado, no siempre en privado, por más que haya cometido, ¿no? O por más que el director haya sorprendido, ¿no? Cometiendo, qué sé yo, una falta leve, ¿no? Alguna acción que va en contra de las normas, sí. Muy bien, ya, perfecto. Profesor, por favor, le voy a pedir me acompañe a dirección. No, profesor, por favor, le pido en 10 minutos, lo espero en mi dirección. No, gracias. ¿No? Y ahí adentro, ¿no? Ya las llamadas de atención, ¿no? Corregir todo eso. La entrega de información, documentación, algunos datos a personas ajenas al servicio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el manejo de los datos, especialmente de lo que son los RUDES y otros datos que son netamente para poder em, aplicar en el tema educativo. Seguimos con las faltas graves, la ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función de gestión administrativa de la educación, ¿no? Va relacionado a lo que decíamos hace ratos, cuando un docente no está llevando adelante su trabajo de manera eficiente, ¿no? Hay ciertas deficiencias. El uso indebido de títulos, sellos o membretes de carácter oficial, falta grave, ya falta grave, ¿no? No puede usted usar títulos, sellos, membretes, ¿no? Inclusive puede tener otra connotación, ya uso de instrumento falsificado, y eso es una figura penal. La usurpación de funciones, ¿no? Hay algunos amigos, colegas, o a veces inclusive personal administrativo, ¿no? A veces la secretaria a veces ya tiene tinta de dirección, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Una cosa es coadyuvar, colaborar con dirección, ¿no? Con las labores administrativas, y otra es ya tomar determinaciones, tomar decisiones como si fuese uno la autoridad, ¿no? Se llama usurpación de función. La extorsión o aceptación de donativos para atender y solucionar los trámites de su competencia, ¿no? Ya te voy a dar tanto, por favor, agilízamelo este trámite. No, estamos incurriendo en una falta grave. La coparticipación en la compra, venta de útiles, textos escolares, uniformes, establecimientos comerciales, editores. Hay a veces, ¿no? Textos, inclusive uniformes, ¿no? Nos vamos a partir, nos vamos a hacer de esta manera, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El empleo de los castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno, ¿ya? Siempre y cuando, miren, esta es una falta, siempre y cuando no reviste gravedad, ¿ya? En la, ¿cómo se llama? En la integridad física y psicológica del estudiante. Constituye falta. Cuando no reviste gravedad, ¿no? Esos castigos,
psicológico, etcétera. Pero cuando ya reviste gravedad, esto ya se constituye en un delito. Eso ya significa violencia física y psicológica contra el estudiante. Y eso es bajo otra cobertura. Descuido y abandono de los alumnos durante las visitas, museos, centros culturales, excursiones y otros deportivos de recreación. Cuando salimos, ¿no?, a hacer una actividad de intercambio cultural, intercambio deportivo, una visita al museo o a otro tipo de instituciones, hay que estar muy atentos en el manejo con los estudiantes. A veces cualquier cosa puede pasar. Y si es que pasa y es producto, ¿no?, se comprueba de que usted ha tenido negligencia, inobservancia, ¿no?, en ese aspecto, por tanto, puede constituirse una falta grave. El alquiler a favor de terceras personas de locales escolares, máquinas, mobiliarios, no, no podemos, y con fines particulares, no se puede alquilar, no, las cosas que existen en la institución educativa para particulares, ¿ya? La aceptación de fiestas escolares, regalos, dineros en especie de alumnos, padres de familia o intermediación a cambio de favores, ¿no? Aceptación de fiestas escolares, regalo, dinero. La inmoralidad y los vicios es considerado como una falta grave. Falta muy grave. La reincidencia voluntaria en las faltas graves, ¿no? Aquella persona que está repitiendo las faltas graves ya se consideran como faltas muy graves. No rendir cuentas de dinero recaudado por concepto de rifas, ¿no? No rendir cuentas, sino ya embolsillarse. U otras actividades es una falta muy grave. La inexistencia o alteración de comprobantes, recibos de gastos pagos con fondos económicos del establecimiento, ¿no? Hay alteración, ha hecho una inflación, como se llama, ¿no? Ha inflado el recibo, ¿no?, para recibir alguna suma a su favor, es considerado ya como una falta muy grave. La venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero en especie por inscripción, ascenso de categoría, título por antigüedad, optar dirección, eso sería ya más administrativo, ¿no?, para los administrativos, pero miren, eso también puede tener una connotación penal, ya no solo puede ser una falta, sino también puede tener una figura penal, ¿ya? Siempre y cuando cómo se ha hecho el procedimiento. La simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas presentando certificados falsos. También puede tener una connotación penal, ¿no? El uso de instrumento falsificado, ¿ya? Falsedad material, falsedad ideológica, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando una persona finge, ¿no?, el docente, ¿no?, estoy mal, pero en realidad había sido con otros fines, ¿no? Al que está mal le has visto en la fiesta, pero no estaba ahí en el, qué sé yo, en el desfile, no estaba en sus clases, ¿no? Pero sí había estado en la fiesta del pueblo, etcétera, etcétera. La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa mediante resolución suprema, ¿no? Eso es acumular más horas, ¿ya? De lo que es, ¿cómo se llama? De lo que es permitido. 120 horas la máxima, ¿ya? Claro, hay excepciones, pero esas excepciones se tienen que hacer a través de normativa, ¿no? Sale una normativa, resoluciones ministeriales, etcétera, que dicen muy bien, excepcionalmente los docentes de BTH, por ejemplo, este año, pueden acumular, ¿no?, hasta 160 horas, ¿no? En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, creo que pueden trabajar hasta en doble jornada, pueden acumular. ¿Por qué? Porque hay pues necesidad, ¿no? Ya han llegado en las compulsas hasta séptima, octava convocatoria y no hay docente. ¿Qué hacemos? Entonces hay que tratar de un poquito hacer algunas excepciones para que tengamos docentes, ¿no? Entonces, pero si no ha salido ninguna resolución, ninguna instructiva y ya está acumulando a alguien, bueno, está incurriendo en una falta muy grave, ¿no? La autorización de expendio, consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas en dependencia establece autorizaciones. Si usted ha autorizado vender, está incurriendo en una falta muy grave, ¿no? La presentación en la escuela, en la oficina o centro de trabajo en estado de ebriedad, miren, o sosteniendo reyertas en presencia de alumnos u otras personas, falta muy grave. Cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios, ¿ya? Miren, si alguien, y a veces ocurre, ¿no? A mí me ha tocado vivir ahí varios casos, descubrir varios casos donde docentes sin trabajar estaban cobrando, ¿no?, por 4 horas, 8 horas y estaba perdido. Y lo peor, alguien estaba trabajando en vez de él, ¿no? Por una situación ahí del horario y toda la cosa, ¿no? Falta muy grave. El cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliarios, herramientas y otros nuevos, o sea, ha llegado dotación, ¿no?, por parte de la alcaldía, ha llegado las computadoras, pero esta computadora me gusta. Mi computadora en mi casa está viejita, lo cambiamos, ¿no? Falta muy grave. Suplantación de firmas en documentos oficiales, uso indebido de papeles oficiales, membretados, obtención de renuncias en blanco para los directores también, ¿no?
No hay renuncias en blanco, ¿no? Usted firme nomás, por favor, sus renuncias. No, es una falta muy grave. Falsificación de datos e informaciones oficiales, alteración de certificados. Aparte de ser falta muy grave, esto también se constituye una figura penal, ¿ya? La subalternización de instancias administrativas a los intereses políticos o partidarios o sectarios, ya en desmedro de la docencia, ¿no? Utilizar un cargo público, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a ser, no sé, una autoridad o usar, ¿no? Decir, mira, colegas, yo estoy yendo como candidato a tal, por favor, me van a apoyar, a ver, yo les voy a dar algunas dádivas, les voy a dar, ¿no? Falta muy grave. Invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física, psicológica, violación y organización de bandas delincuenciales. Falta muy grave también, colegas. Sanciones. Vamos a las sanciones. ¿Cómo se tipifican las sanciones? Las sanciones también van a ser para los tres rubros, para faltas leves, para graves y muy graves. A ver, para las faltas leves. Primero, amonestación en privado. Ya les dije, siempre en privado, en dirección, no sé, o en un ambiente privado. Luego, amonestación escrita, ¿no? El famoso memorando, ya donde establece, ¿no? Usted ha incurrido en tal falta, por favor, ¿no? Ahí puede establecer sanciones. Descuento de 1 a 5 días de haber, ¿no? Puede estar acompañado ahí con descuento de 1 a 5 días, máximo 5 días, ¿no? Y también otra de las faltas, otra de las sanciones cuando se incurre en falta leve es el traslado del lugar de trabajo, ya, trasladar al lugar de trabajo. Sanciones por las faltas graves. Suspensión de funciones sin goce de haberes puede ser de 15 a 60 días, ¿no? De medio mes a 2 meses. O postergación de ascenso por 1 año. O en todo caso también el descenso a un cargo inferior, ¿no? Puede ser también las sanciones ante la incurrencia de faltas graves. Ahora, por último, las sanciones a faltas muy graves, ya que en la mayoría de los casos son constituidos como delitos, se constituyen el retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución del cargo, ¿no? Cuando una persona, un personal docente o administrativo incurre, ¿no? En faltas muy graves, lo que corresponde es eso, destitución del cargo y destitución definitiva de sus funciones. Organización de los tribunales. Los tribunales se un ratito, los tribunales, estamos acá. Los tribunales, la estructura de los tribunales. Los tribunales están integrados por un presidente, por un fiscal promotor y un secretario actuario. 3 son los que actúan en un tribunal. ¿Cuántos tipos de tribunales existen? Existen 2 tipos de tribunales. El Tribunal Nacional, ¿ya? Que tiene sede en La Paz, que tiene la competencia, ¿cuál es su competencia? De conocer las apelaciones. Tiene la competencia de conocer los procesos en segunda instancia, ¿ya? Contra los fallos ya pronunciados en primera instancia. ¿Cuáles entonces son los tribunales de primera instancia? Los tribunales departamentales, ¿ya? En este tribunal, ya de nacional, conoce entonces esos casos, esos fallos que han sido emitidos por esos tribunales de primera instancia en los tribunales departamentales. Lo que va a decir este tribunal ya nacional es la última palabra, ¿no? Porque su resolución ya adquiere una calidad de cosa juzgada, no hay más, ¿no? La otra sería ya el ámbito de la justicia ordinaria nomás, pero en materia disciplinaria hasta ahí muere, ¿no? Hasta ahí se agota las instancias. Tribunales departamentales, los tribunales disciplinarios departamentales y regionales ya están en la sede capital de cada departamento y tienen competencia para conocer ya en calidad de tribunal de primera instancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que los procesos se sustancian por primera vez ahí se sustancian, en los tribunales departamentales, ¿no? Donde se ventilan esos casos ahí. Ahora, este tribunal departamental emite un fallo, y si el fallo, ¿no? Si uno, ya sea tanto la víctima o ya sea tanto el denunciado, considera que este fallo está vulnerando ciertos derechos o no es lo correcto, por tanto, esto puede apelar, puede subir al Tribunal Nacional en grado de apelación. Conformación de los tribunales. Los tribunales departamentales y nacionales estarán conformados, ya hemos dicho, ¿no? Por un presidente, por un fiscal promotor y un secretario actuario,
¿ya? Y estos tribunales estarán conformados primero por docentes, o sea, tiene que tener el título de docente, abogado, luego abogado. Y también pide acá un requisito, tiene que tener una ascendencia y autoridad moral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no puede integrar pues a un tribunal aquella persona que tal vez ha sido sancionada varias veces, ¿no? Por ciertas infracciones al reglamento, ¿no? No tendría una autoridad moral, ¿no? O sea, aquella persona que sería competente o idóneo para ese cargo, para ejercer como miembro del tribunal, será pues un docente que ha guardado, ¿no? Esa línea recta en el cumplimiento de sus funciones. Del proceso disciplinario, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Primero es la denuncia. Puede ser verbal o escrita. Cuando es escrita no pasa nada, se registra. Pero cuando es verbal, quien lo está recepcionando lo tiene que recepcionar en un acta, ¿ya? Con todos los datos del nombre del denunciante, en qué momento ha pasado, no toda la relación del hecho. Al final del acta se firma, ¿no? Y tiene que estamparse las impresiones digitales también de las personas que están denunciando, ¿ya? Eh, Y si hay también testigos, perfecto, también se los imprime. Ya eso es cuando hay la denuncia verbal, pero cuando es escrita, la denuncia seguramente ya va a venir hecha, a veces por un abogado, o tal vez redactado por la víctima o otros. Entonces ya va a estar ahí con la relación del hecho, seguramente contará qué es lo que ha pasado y cuál es el petitorio, qué es lo que está pidiendo, ¿no? Ya hay denuncia. ¿Qué pasa después? Términos procesales. Eh, ¿Ante quién se instaura esa denuncia? ¿Quién puede conocer? Es la autoridad inmediata superior. Supongamos, en el colegio, un docente ha incurrido en una falta, ¿a quién deben presentar la denuncia? Es ante el director, ¿ya? La autoridad superior. O si es que ha cometido la falta el director, ¿no? Se debe interponer la demanda o la denuncia ante la autoridad superior, que sería el director distrital. Y esta autoridad superior ya debe remitir esa denuncia al tribunal departamental en 48 horas recibidas la denuncia, ¿no? 48 horas tiene para remitir esa denuncia al tribunal departamental. Y este tribunal tiene 24 horas para hacer la citación, ¿no? Al acusado o al denunciado, ¿ya? Una vez que se hace la citación, se toma la declaración, ¿ya? Se toma la declaración y se abre un periodo probatorio de 20 días. Ya ahí es donde se debe recaudar tanto las pruebas de cargo y como también las pruebas de descargo, ¿no? Estas pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, este tiempo de prueba puede ser ampliable, puede ser prorrogable por razón de distancia, por razón de que, a ver, hay un poquito de mora procesal, ¿no? Puede ser pedido. A petición de partes, ya sea de la parte denunciante o de la parte denunciada, o a petición o de oficio, ¿no? El tribunal puede decir, no, nos falta todavía recabar pruebas con relación a este caso, por tanto vamos a ampliar este periodo probatorio para 10 días más, por tanto corre tiempo, ¿no? Entonces se puede ampliar, ¿ya? Una vez que se van sacando algunas notificaciones o actuaciones, ¿ya? O providencias, ¿no? Toda actuación se debe hacer con 24 horas, ¿ya? Y finalmente el fallo sale dentro de 5 días, ya después de que ha terminado el periodo probatorio, ¿no? Sale el fallo después de 5 días. Después de los 5 días, una vez que sale el fallo, si una de las partes considerare ya de que es injusto el fallo, ya se necesitaba más sanción, qué sé yo, o no se le ha sancionado al acusado, se le tiene que sancionar, o el acusado diga, no, se me ha sancionado mal, no debería de sancionarme, no se me ha comprobado, tiene tiene el derecho a la apelación y para ese efecto hay 3 días. ¿Ya? Y una vez que apela ya ante el tribunal, ese tribunal departamental eleva obrados, remite obrados al tribunal nacional, ya remite obrados. Y para la remisión de obrados tiene 48 horas después de la apelación, después del término anterior,
¿no? Entonces, se remite esos obrados al Tribunal Nacional y ese Tribunal Nacional, hemos dicho, tiene carácter de Tribunal de Revisor o Tribunal de Segunda Instancia, ¿ya? Y luego para adelante toda actuación se da en 24 horas. Términos de apelación. El término de apelación, hemos dicho, ¿no? Si la parte creyera agraviada, si una de las partes dice, no, no, se me ha sancionado mal o están actuando mal conmigo, ya debe presentar esa apelación en los 3 días, ¿no ve? Exponiendo la situación de agravios, exponiendo, a ver, esta parte se me ha sancionado mal, esta parte no era así, cuando el reglamento dice así, etcétera, etcétera. Luego el tribunal de apelación, o sea, el Tribunal Nacional, confirmará o revocará, tiene dos cosas, ¿no? Confirmará o revocará el fallo en término de 15 días desde la recepción de apelación, ¿no? Tiene 15 días para poder revocar o confirmar, ¿no? Una vez que se revoque o confirme el fallo, ya ese Tribunal Nacional, emite, o sea, eleva, ya, ¿no? Al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación emita una resolución ministerial. Mire, ese fallo no lo, ya emite ese fallo, pero no lo va a presentar el tribunal, sino este fallo lo eleva al ministerio y el ministerio, a través de un instrumento jurídico llamado resolución ministerial, presenta ese fallo y con esta adquiere la autoridad, la calidad ya de cosa juzgada. O sea, hasta ahí se ha sancionado, más no hay. Ya más apelación no hay en materia disciplinaria. Ya si usted gusta que sigue, se han agraviado, bueno, se puede ir ya a lo que es a la materia ordinaria. Ejecución de fallos disciplinarios. ¿Quién se encarga de ejecutar estos fallos? ¿No? La autoridad que ejecuta estos fallos son las autoridades administrativas pertinentes. ¿Ya? A ver, sale desde el ministerio y ordena, ¿no? Que la dirección departamental remita los, qué sé yo, tanto, sancione tanto, ¿no? O la dirección distrital emita, haga cumplir la sanción, el director también haga cumplir la sanción. Por tanto, las autoridades que se encargan de hacer cumplir, ¿no? A eso se llama autoridad ejecutora, hacer cumplir el fallo de los tribunales, ¿no? Son esas autoridades administrativas, dirección departamental, direcciones distritales y direcciones de establecimiento, ¿no? Dentro de 3 días, dice, de la recepción de la copia de la resolución ministerial pertinente. También se procede con lo que son el archivo y custodia de expedientes. Los expedientes serán guardados y custodiados en el Departamento de Archivo del Ministerio de Educación, ¿no? Esos archivos que han llegado ya producto de los procesos, ¿ya? Se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado, mire, y se enviará a otras autoridades superiores inmediatas para que tengan constancia, ¿no? Y esto a veces impide, ¿no? Impide tomar ciertos cargos, porque te piden no tener, ¿no ve? Procesos disciplinarios con sentencia ejecutoriada, ¿no? Con sentencia o con resolución ejecutoriada, con fallo ejecutoriado, ¿no? Esos, queridos colegas, así de este modo hemos podido dilucidar el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias correspondientes al magisterio, ¿no? O correspondientes al ámbito educativo, ¿no? Queridos colegas, estaremos en otro momento también con otra normativa.